Bien. Vamos a empezar ya. En el siglo XIX, el Perú va a tener una gran bonanza económica, gracias al guano, un abono natural que incrementaba la producción de la tierra. Durante muy pocos años, el Perú va a competir con Madagascar por la venta del guano. Pero va a llegar un momento en el cual el guano de Madagascar se va a terminar y el Perú se va a convertir en el único vendedor de guano a nivel mundial. Ese periodo en la historia donde el Perú se va a convertir en el único vendedor de guano a nivel mundial se va a llamar la prosperidad falaz. ¿Qué es la prosperidad falaz? Es el periodo donde el Estado peruano recibe fuertes ingresos económicos por la venta de qué elemento? Del guano. Pero lamentablemente no lo va a utilizar para invertir en la gran industria nacional, sino en mantener a esa gran burocracia civil y militar. ¿Qué cosa tenía el guano que era un elemento fácilmente absorbible por la tierra? El nitrógeno. El elemento que tenía el guano, que era un elemento fácilmente absorbible por la tierra, va a ser el nitrógeno, que va a hacer que las tierras puedan producir más. Y va a haber un país que constantemente va a buscarle comprarle guano a los peruanos. Este país es Inglaterra. ¿Y por qué los ingleses? ¿Y por qué los ingleses? Porque los ingleses estaban en la mejor época de su historia. ¿Cómo se llamó la mejor época de su historia de los ingleses? La revolución industrial. Entonces necesitaba mercados donde colocar sus productos. Por eso los ingleses le van a comprar bastante guano a los peruanos. Muy bien, ahora. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy, por ejemplo, no? ¿Cuál fue la importancia de la revolución industrial? ¿Cuál es la definición del guano? ¿Cómo se da el sistema de explotación del guano? El segundo gobierno de Agustín Gamarra, la anarquía militar, el directorio y la llegada al poder de Ramón Castilla. Y luego la llegada al poder de José Rufino Echenique. La revolución industrial. Recordemos que la revolución industrial se va a dar en Inglaterra. El país donde surge la revolución industrial va a ser Inglaterra en el siglo XVIII. Van a haber 3 revoluciones industriales, siendo la primera una de las más importantes. Ahora, la clase social que va a dirigir la revolución industrial va a ser la burguesía. Recordemos que anteriormente, bajo el sistema feudal, el feudalismo surge en Francia, pero se va a extender a otros países de Europa. Pero cuando se da la crisis del sistema feudal, ahora Inglaterra
va a surgir una nueva clase social. Esta nueva clase social va a ser la burguesía, los grandes burgueses o los grandes comerciantes. Porque ahora se va a producir mercaderías o mercancías que van a ser vendidas y la clase social burguesa va a tener mayores ingresos. Recordemos que acá se va a crear importantes innovaciones tecnológicas, como por ejemplo la máquina a vapor y otros elementos más para la gran producción de la clase burguesa. O sea, el elemento más importante va a ser la máquina. Es la máquina el elemento más importante, la máquina. ¿Qué va a hacer que produzcan más? Que hayan más mercancías y mayores ingresos. Entonces, en un primer momento, se va a buscar desarrollar grandes técnicas agrícolas para desarrollar la agricultura. Pero luego el hombre ahora inventa, por ejemplo, la máquina a vapor. Va a utilizar el carbón como fuente de energía. Y ahora la máquina es el elemento más importante. Se va a desarrollar entonces la industria textil. Y también se van a crear elementos para el transporte, ¿no? Elementos para el transporte, precisamente de esas mercancías, ¿no? Durante la Revolución Industrial. ¿Qué es el guano? El guano es un abono natural que incrementaba la producción de la tierra. ¿Qué cosa tenía el guano? Que era un elemento fácilmente absorbible por la tierra. El nitrógeno va a ser un elemento que hacía que las tierras produzcan más, haya una mayor producción. Ahora, entonces el guano es un abono de origen orgánico, formado por deyecciones de aves marinas. Aves como por ejemplo las alcatraces u otras van a depositar guano de hasta 4 metros de altura, ¿sí? ¿Qué cosa tenía el guano que hacía que la tierra produzca más? Nitrógeno, ¿no? En la isla de Chincha vamos a encontrar bastante guano por las deyecciones de aves marinas, ¿no? Como el pelícano, el camanay, el piquero, el guanay, etc. El centro más importante, donde había bastante guano, va a ser las islas de Chincha. Ahí aves, dijimos, como las alcatraces y otras, van a depositar guano de hasta 4 metros de altura. Ahora, van a haber importantes científicos relacionados al estudio del guano. Por ejemplo, Mariano de Rivera, Yustaris, peruano, y Alexander von Humboldt, ¿no? ¿Cómo se dio el sistema de explotación del guano? Ya. ¿Cómo se dio el sistema de explotación del guano? El sistema de explotación del guano se va a dar a través de diferentes contratos, ¿no? Con la Casa Quirós, con la Casa X, el sistema de consignaciones
durante el gobierno de Castilla, el contrato Dreyfus, o sea, van a haber varios contratos por la venta del guano, varios contratos en el sistema de explotación del guano. La Casa Quirós, la Casa X, los consignatarios, luego está el contrato Dreyfus, etc. El primer contrato por la venta del guano lo hace la Casa Quirós. El primer contrato por la venta del guano lo hace la Casa Quirós. ¿Cómo se va a llamar ese contrato? El contrato de arrendamiento, o sea, un contrato de alquiler. Eso se va a dar en 1840 con la Casa Quirós, la casa de Francisco Quirós. Era un sistema de alquiler del guano durante el gobierno de Ramón Castilla. El otro sistema de explotación del guano era el sistema de venta directa. Eso se da en 1842. Con la Casa X es cuando el Estado ya vende directamente el guano. No hay intermediarios. Eso se da en 1842. El sistema de venta directa. Con la Casa X es cuando el Estado vende directamente el guano, sin intermediarios. El tercer sistema de explotación es el sistema de consignaciones. El sistema de consignaciones se va a dar en el primer gobierno de Castilla. Pero la pregunta es, ¿quién fue Ramón Castilla? Ramón Castilla fue un militar nacido en Tarapacá, región perdida en la guerra contra Chile. Desde su juventud fue un fervoroso seguidor del ejército español. Ya en su adultez adopta la condición de ser un mestizo y se vuelve nacionalista. En su gobierno se da el llamado sistema de consignaciones. ¿En qué consistía el sistema de consignaciones? Era la modalidad que estableció el Estado por la venta del guano a particulares. El consignatario primero sacaba un costo por extraer este guano. Luego sacaba otro costo por vender este guano. ¿Ya? Este sistema de consignaciones se va a dar con los comerciantes que representaban al Estado para la venta del guano. El consignatario primero sacaba un costo por extraer este guano. Luego, otro costo por vender este guano. ¿Ya? Primero sacaba un costo por extraer este guano. Luego otro costo por vender este guano. Ejemplo, ¿no? Digamos que el consignatario vendía 100 soles el kilo de guano. Él primero sacaba 50 soles por extraer este guano. Luego sacaba 30 soles por vender este guano. 50 más 30 es 80. ¿Cuánto le daba al Estado peruano? 20. ¿Ves? O sea, fue un gran negocio para el consignatario. Por eso él buscaba vender el guano a grandes precios. Y va a llegar un momento en el cual va a ganar hasta el 70% del precio de costo. 70% del precio de costo. ¿Y cuánto le daba al Estado? Nada. Recordemos que la modalidad por la venta del guano
se va a dar en un proceso de evolución, ¿no? Durante el gobierno de Gamarra se da un sistema de explotación del guano. El presidente Gamarra va a gobernar en 1839. Su gobierno se va a llamar de la Restauración. Va a establecer un congreso, el Congreso de 1839. Ahora, ¿qué se establecía en la Constitución del 39? 6 años de presidencia. Presidente del Consejo segundo al mando. Va a reconocer la esclavitud. Edad mínima para cargos políticos. Suspensión de garantías constitucionales. Ahora, luego del presidente Gamarra, va a llegar al poder, luego del presidente Gamarra, primero recordar que a nivel externo el presidente Gamarra tiene problemas con los militares. Tiene problemas con los militares. Claro, hay problemas con los militares. Van a buscar enfrentar al presidente Gamarra en la batalla de Ingán. Recordemos que estamos en un gobierno militar. ¿Qué cosa va a caracterizar a todo gobierno militar? Constantes golpes de Estado. Va a llegar un momento en el cual van a haber varios presidentes a la vez. Ese periodo donde van a haber varios presidentes a la vez va a llamarse el periodo de la anarquía militar, ¿no? Hablamos del año 1841, 1843, ¿no? Va a llegar un momento en el cual habían varios presidentes, ¿no? En la historia del Perú. Menéndez, Torrico, Vidal, Figueroa, ¿no? Noviembre del 41, agosto del 42, octubre, marzo del 43, etc. Luego llega la etapa del directorio. La etapa del directorio lo va a iniciar Manuel Ignacio de Vivanco. Ahora, ya para esto, Ramón Castilla va a iniciar una cruenta guerra civil y va a derrocar a Manuel Ignacio de Vivanco en la batalla de Carmen Alto. En la batalla de Carmen Alto, el presidente Castilla derroca a Manuel Ignacio de Vivanco y va a gobernar nuevamente el presidente Castilla. Entonces, ¿qué cosa era el guano? El guano era un abono natural que incrementaba la producción de la tierra. El guano se va a depositar en las islas de Chincha. Va a llegar un momento que van a depositar las aves alcatraces como otras, guano de hasta 4 metros de altura. Guano de hasta 4 metros de altura. ¿Qué cosa tenía el guano? Que era un elemento fácilmente absorbible por la tierra. El nitrógeno. Ahora, va a haber un país que le va a comprar bastante guano a los peruanos. Ese país que le va a comprar bastante guano a los peruanos va a ser Inglaterra. ¿Por qué? Porque los ingleses estaban en la mayor etapa de su historia, la mejor etapa de su historia, la revolución industrial. Ahí los ingleses van a comprarle bastante guano a los peruanos y va a haber una clase social que va a iniciar esta revolución industrial, que es la burguesía. Ahora, hay varios contratos por la venta del guano.
el contrato de arrendamiento, el primer contrato por la venta del guano con la Casa Quirós, el sistema de venta directa con la Casa X, el sistema de consignación. Aquí, básicamente, el consignatario va a sacar un costo por extraer este guano. Luego otro costo por vender este guano. Si él vendía 100 soles el kilo de guano, primero sacaba un costo por extraer este guano. Digamos 50 soles. 30 soles por vender este guano. 50 más 30, 80. ¿Cuánto le daba al Estado? 20. ¿Ves? Era un gran negocio para el consignatario, la venta del guano. Va a llegar a sacar hasta más del 70% del precio de costo. De 1839 hacia adelante, van a pasar varios presidentes también con la venta del guano. Por ejemplo, Agustín Gamarra. Él va a iniciar su gobierno llamado de la Restauración. Ahora, luego de Gamarra, hacia el año 41, 43, van a haber una gran cantidad de militares que llegan al poder. La etapa de la anarquía militar. Luego de esto, en el año 1843, se da la etapa del directorio con Manuel Ignacio de Vivanco. La etapa del directorio con Manuel Ignacio de Vivanco. Luego Castilla derrota a Vivanco en la batalla de Carmen Alto y llega al poder nuevamente Castilla. Entonces, en la prosperidad falaz, tenemos al primer gobierno de Castilla. ¿Quién fue Castilla? Fue un militar nacido en Tarapacá, región perdida en la guerra contra Chile. Desde su juventud, él fue un fervoroso seguidor del ejército español. Ya en su adultez, adopta la condición de ser un mestizo y se vuelve nacionalista. En su gobierno se da la explotación del guano, el sistema de consignaciones. Van a mandar a traer a los chinos colis para que trabajen en las grandes haciendas. Se va a adquirir el primer ferrocarril, Lima-Callao. Va a promulgar una ley, la ley de la consolidación, que era una deuda que se tenía por la independencia a nivel externo y a nivel interno. Se establece el primer presupuesto de la República. Hasta ese momento los gastos eran muy desordenados y él le da un orden. Luego de un próspero gobierno de Castilla, llega al poder un aristócrata, un acaudalado. ¿Cómo se va a llamar ese personaje? José Rufino Echenique. ¿Qué va a decir él? Si el Perú es un país atrasado, es porque la gran mayoría son mestizos, son indígenas. Hay que poblar el Perú con gente de raza blanca. Nosotros, la gente indígena de otra raza, no trae progreso, no trae desarrollo. Eso lo estableció el presidente Echenique, mira. Así pensaba el presidente Echenique. Se establece el primer ferrocarril Aricatán. Se firma el tratado Herrera da Ponte Ribeiro. O sea, ahora el Brasil tenía libre navegación por el Amazonas. Van a llegar al Perú o se da la inmigración europea. En diversas zonas de la selva, Osuso, Chanchamayo y San Ramón, vienen alemanes, austriacos, irlandeses a ocupar territorio peruano, en desmedro de los habitantes de la selva. Y eso lo va a permitir el presidente Echenique, ¿no? Porque él va a decir, la gente de raza blanca trae progreso, trae desarrollo al Perú. Ahora, en su gobierno se da el escándalo de la consolidación.
Él decía, yo debo 100,000 pesos. Yo debo 100,000 pesos. Pero en realidad, él no debía 100,000 pesos. Él no debía 100,000 pesos. Él debía 50,000 pesos. Entonces, los otros 50,000, ¿para dónde iban? Para su bolsillo. Eso se llamó el escándalo de la consolidación. El primer acto de la corrupción en la historia del Perú. Luego se da la revolución del 54 y llega al poder nuevamente Castilla. Va a promulgar una constitución, la Constitución de 1856. ¿Qué se establece en esa constitución? Se establece el primer mapa del Perú. Se instala agua potable en Lima. En el gobierno de Castilla se da el conflicto con el Ecuador y se firma el Tratado de Mapazingüe. El ferrocarril Lima-Chorrillos, ¿no? Eso se da en el gobierno de Castilla. Ahora, ¿qué también se establecía en la Constitución? Modifica el esfera electoral. Los que supieran leer y escribir solamente podían votar en las elecciones. Anula la esclavitud, pero al final eso no va a ser un perjuicio para el gran hacendado. Cada hacendado vendía a su esclavo en 300 pesos y para 1800 ya tenían miles de millones de pesos. O sea, no va a ser al final un gran perjuicio para el gran hacendado.